días. Antes que nada, pues buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes para platicar hoy de nuevo del manual de interconexiones y conexiones. Como saben, este tema ya no es nuevo, sinceramente no es nuevo, pero sí, quizá para alguno que esté entrando ahorita en este negocio completo de quizá la gestión, todos son unidades de verificación aquí, ¿verdad? Sí, todos. Todos aquí asesoran a algún cliente, ¿no? O son constructores también, ¿no? Entonces todos los centros de carga seguramente con la primera persona que tienen confianza para decir, oye, quiero hacer un incremento de capacidad, o estoy en media tensión y ahora me necesito ir a alta tensión, pues seguramente se acerca con ustedes, ¿no? ¿Sí? Son el primer punto regularmente, ¿no? Porque eres constructor o porque eres una unidad de verificación, o a lo mejor porque ya eres una unidad de inspección también, ¿no? Y las centrales eléctricas posiblemente también. ¿Alguien aquí tiene alguna central eléctrica también, así como que esté asesorando, como para ver si dirigimos también hacia allá la plática o nada más hacia los centros de carga? ¿Algún otro tiene centrales? Ok. Muy bien, bueno, entonces tres. Bueno, vamos a intentar también dar unos ejemplos ahí de lo que son también para las centrales eléctricas. Realmente el proceso del manual de interconexión y conexión pues es el mismo tanto para centrales eléctricas y centros de carga con ciertas variaciones. Es importante que ustedes, que son el primer paso o el primer acercamiento que tiene una central eléctrica, un centro de carga que tiene muy definido su negocio, que definitivamente no es electricidad, ¿ve? Porque ese sí es un negocio, pero no es el de él. O sea, es decir, Goodyear hace llantas, ¿no? No hace centrales eléctricas. Puede meter una central eléctrica quizá por su proceso, ¿sí? Pero ahí es donde llega con un especialista, un gestor, una unidad de verificación que a lo mejor pudiera decirle cómo poder llevar su proceso a cabo. Es importante que este manual de interconexiones y conexiones, que es obligatorio, ¿sí? Para poder obtener un nuevo punto de conexión, una interconexión, un incremento de capacidad, ¿sí? O querer meter cualquier elemento nuevo al sistema, pues se lleve a cabo. Si ustedes lo conocen, ya tenemos el 50% del camino recorrido. Si no lo conocen, bueno, pues entonces va a aprender su cliente y van a aprender ustedes, ¿no? A costa de su cliente, pues eso no es tan factible, ¿no? Al final, pues pudiera perder un poquito de certidumbre, ¿no? Aquel gestor que esté dando una gestión aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, antes de entrar al manual de interconexiones y conexiones directamente, pues tenemos que ver cuál es el contexto normativo en el que nos encontramos. La realidad es que los abogados, aunque estoy seguro que aquí no hay ningún abogado, pues estos señores están detrás de muchas de las cosas que hacemos, ¿sí? ¿Dónde empezó todo? ¿Cuál es el punto de inicio? Cuando se aprobó la ley del servicio público de energía eléctrica y se emitió lo que es la ley de la industria eléctrica el 11 de agosto del 2014, nace un nuevo campo de acción o toda una nueva industria eléctrica de lo que anteriormente veníamos realizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la Comisión Federal de Electricidad se separa en diferentes empresas, el SENACE surge como un organismo público descentralizado, ¿sí? Existe una persona que se llama contratista como figura que se encarga de hacer ciertas funciones particulares, que no es el constructor, ¿sí? Es diferente el contratista del constructor. El constructor sigue siendo parte de la industria eléctrica, así como todos aquellos unidades de verificación, unidades de inspección, fabricantes de equipos, A, B, C y D, cosas más que están incluidas dentro de la misma ley, o sea que están contempladas ahí, pero las interacciones cambian, ¿no? Antes era muy diferente llegar y decir, oye, necesito un incremento de capacidad. Bueno, sí, y a lo mejor, no sé, en 10 días te da un resolutivo, ¿sí? Y al rato teníamos unos problemones porque resulta que la capacidad del sistema pues es finita, ¿no? ¿Están de acuerdo? No es infinita, es decir, el vaso se llena, y si se llena, alguien tiene que poner otro vaso para poder echarle más agua, ¿no? Ok, ¿y quién ponía ese otro vaso? ¿O a costa de quién estaba ese otro vaso? Bueno, en algunos casos eran aportaciones, pero cuando hablamos de proyectos más grandes o cuando los vasos de los niveles de tensión más bajos ya se llenaron y empieza a haber afectaciones en alta tensión, ¿quién ponía esa infraestructura? ¿No? Entonces, bueno, ley de la industria eléctrica, punto de partida, ¿no? Como todos los documentos legales, el documento mayor, pues la ley de la industria eléctrica, pues seguramente es complejo, difícil de entender, entonces salen documentos que permiten que tengamos mayor detalle de eso que quieren decir, que se llama Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica. Aunado a esto, se crea el SENACE como organismo público descentralizado del gobierno federal, ¿sí? Utilizando aquel recurso humano que contenía Comisión Federal de Electricidad en algo que también se llamaba SENACE, que se encargaba precisamente del control de la energía. Pero ahora separan las funciones, pone 3 funciones principales que ahorita vamos a ver. Toma el personal de Comisión Federal de Electricidad, lo pone acá y lo pone a operar en las nuevas funciones que tiene, ¿no? Con esto surge el SENACE, pero
¿Dónde están establecidas las facultades que tiene el SENACE? En el Estatuto del Centro Nacional de Control de Energía, donde especifica puntualmente, ¿sí?, en el artículo 19 cuáles son las funciones que tienen, en este caso, las gerencias de control, que somos los que tenemos interacción directa con los clientes, ¿sí? Surgen las llamadas bases del mercado, que son las reglas del juego, ¿sí? ¿Alguien juega ajedrez aquí? ¿O le gusta el ajedrez? ¿O el fútbol? ¿Algo más? ¿Sí? Como igual, intelectualmente igual, ¿no es cierto? ¿Alguien le gusta el fútbol? Sí. Bueno, pues en el fútbol no vas a quererle pegar con la mano, ¿no?, a la pelota, ¿no? No es que seas portero o agarrarla, ¿no? Pero hay ciertas reglas que dicen cómo se debe jugar, ¿no? ¿Sí? O sea, aquel que juega básquetbol igual no va a llegar y va a querer hacer un pase, o sea, al otro allá, ¿no? Entonces hay ciertas reglas. ¿Dónde están esas reglas? En las llamadas bases del mercado eléctrico mayorista. Ahí se especifican todas las reglas del juego. Gigantes documentos, si un día tienen sueño y no pueden dormir, más bien, si no pueden dormir, lean. ¿Qué es importante aquí? Dentro de las mismas bases del mercado, que son 17 bases, si mal no recuerdo, 19 bases, no recuerdo ahorita, pero dice que cada una de las bases deberá tener un manual de prácticas del mercado, ¿sí? Y dentro de las bases existe uno que habla de las interconexiones y conexiones. Es ahí donde surge lo que es el manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Las bases del mercado ponen las directrices generales de qué es lo que se debe de cumplir, y el manual de interconexiones y conexiones viene a traer el cómo se debe de aplicar el proceso administrativo para realizarlo. Existe otro documento, para que también estén enterados, que se llama Procedimiento de Operación para la Declaración de Entrada en Operación Comercial de Centrales Eléctricas y Centros de Carga, que está publicado en el Sistema de Información del Mercado. ¿Sí? Ese documento norma el cómo se puede obtener la declaración de entrada en operación comercial para una central eléctrica o centro de carga, y está basado en el manual de interconexiones y conexiones, que hace a la parte de la puesta en servicio, que es una parte ya mucho más adelante, ¿no? Existieron, previo a que surgiera el manual de interconexiones y conexiones, los llamados criterios para la interconexión, bueno, criterios de interconexión y conexión, ¿no?, resumido. ¿Sí? Estos criterios pues ya quedaron totalmente abrogados por el manual de interconexiones y conexiones, y únicamente queda todavía funcionando para aquellos proyectos que, cuando se emitió el manual de interconexiones y conexiones, ya tenía un proceso avanzado, ¿no? Sin embargo, cuando el proyecto que está por los criterios de interconexión o conexión formaliza su contrato de interconexión o conexión a través de los criterios, migra automáticamente al manual. Entonces ya te aplica totalmente lo que tiene que ver con el manual de interconexiones y conexiones hacia la puesta en servicio. Bueno, ese es el contexto general en cuanto a la normativa, ¿no? Primero, pues, ¿qué es el SENACE? Digo, es importante pues, saber con quién va a ser su ventanilla, ¿no? Antes estaba pues identificado que si yo tenía un requerimiento, pues iba a CFE, ¿no? Pero ahorita cuando dices, me tengo un requerimiento, voy a ir con CFE, pues hasta la misma CFE te dice, ¿y con cuál CFE, no? Sí, pues aquí igual, ¿no? ¿Quién es el interlocutor para poder atender una interconexión o conexión bajo las características que están en el manual? Pues el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Sale? ¿De qué se encarga? Como les decía, tenemos tres funciones principales, que es el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar la imparcialidad en el acceso abierto, atender el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio para centrales eléctricas y centros de carga. En este caso, el manual pues viene a coadyuvar a que se cumpla el acceso abierto al Sistema Eléctrico Nacional, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Cómo estamos organizados? Digo, por aquellos me comentaron ahorita que hay unas personas que vienen de Chihuahua y de otras partes del país. Bueno, ¿cómo estamos organizados? En el SENACE, para poder atender, tenemos gerencias regionales, ¿sí? Hay una en Baja California Sur, en Baja California, que es la gerencia de control de Baja California. Hay otra en Hermosillo, Sonora, que se encarga del área noroeste, ¿sí? Norte, que está en Gómez Palacios, noreste, que está en Monterrey, occidente, que está aquí en Guadalajara, que nos encargamos de 10 estados de la República. Entonces, bueno, si alguno tiene un proyecto en toda esta región, como del Bajío y del occidente, pues está del otro lado, porque toda su gestión es aquí en Guadalajara, ¿sí? La gerencia central, que está en la Ciudad de México, en Puebla está la gerencia oriental, y en Mérida, Yucatán, está la gerencia peninsular, y tenemos dos niveles superiores a las gerencias de control, que vienen siendo el CENAL y el CENALTE, ¿no? Que es el Centro Nacional y el Centro Alterno. Está además decir que las funciones que realiza el SENACE pues son de seguridad nacional, ¿no? El control de la energía, pues se requiere que haya una protección, precisamente por protección federal, para empezar, que el acceso esté sumamente restringido, que sea ahora sí que
unas oficinas con características que permitan que la operación se realice de manera continua a pesar de lo más que se pueda. ¿Sí? Entonces, bueno, el sistema pues actualmente está telecontrolado, entonces es muy sencillo generar un atentado, por ejemplo, pues únicamente abriendo o cerrando un elemento, ¿no? El sistema, un elemento crítico, ¿no? Eso pues obviamente tiene que estar sumamente cuidado y por eso pues las actividades que realiza el SENACE pues son de alta seguridad. Bueno, ¿cuál era la estructura? ¿Cuál era la estructura antes de que apareciera el mercado eléctrico mayorista? Bueno, existía una sola empresa que se llamaba Comisión Federal de Electricidad, que se encargaba de la generación, la transmisión, la distribución e incluso la comercialización. ¿Dónde estaba el SENACE? Pues SENACE era parte de Comisión Federal de Electricidad y se encargaba de decir cuánto generar, por dónde transmitir, hacia dónde iba a llegar la distribución y bueno, la comercialización sí iba totalmente independiente, pero digamos que era, puede decirlo así, como el cerebro o el operador, mejor dicho, ¿no? El operador de todo el proceso desde la generación hasta la distribución de la energía. Estas actividades pues cambian, ya con la entrada del mercado eléctrico mayorista pues se separan para empezar las empresas de CFE, ya no es una sola CFE, ya existe CFE Transmisión, CFE Distribución, 6 empresas de generación de Comisión Federal de Electricidad, un suministrador de servicio básico, un suministrador de servicio calificado que se encargan de la comercialización. Ya tenemos participantes del mercado que se encargan de pues ahora sí que obtener lo que necesitan a través del mercado eléctrico mayorista. Tenemos la figura del generador, del suministrador, de comercializador y de usuarios calificados participantes del mercado, ¿sí? Para no confundirlo con los usuarios calificados. Ojo, usuario calificado como etiqueta, el simple hecho que un centro de carga sea de más de 1 megawatt, de 1 megawatt hacia arriba, ya lo vuelve como etiqueta, o sea, ya se vuelve un usuario calificado. No quiere decir que esté obligado a ser un participante del mercado, ¿sí? Pero ya tiene una etiqueta que te dice, ¿sabes qué? Es como cuando ya cumples 30 años y ya te dicen señor. Sí, ¿no? Entonces, si dices tú, oye, pero tengo 30, todavía soy como joven, no, señor. Chaburruco, ¿no? Dicen. Entonces, este es el ejemplo de ahorita un centro de carga que es de 1 megawatt, dicen, oye, pero yo no soy usuario calificado porque yo no quiero participar en el mercado. No es que sea así. O sea, usuario calificado te llamas, nada más. No te obligo a que participes en el mercado si tú no quieres hacerlo. Mientras tú tengas un suministrador que te represente como es el básico, puedes hacerlo, ¿no? Ok. Pues la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía siguen siendo pues los encargados de la política energética y la regulación. Perfecto. Y la regulación energética que nos proporcionan a todos los participantes del mercado y así como al SENACE y así como todos los que estamos dentro de toda esta industria eléctrica la forma de actuar, ¿sí? El SENACE pues se encarga de la operación del mercado y del control operativo a través de pues el marco regulatorio que nos entregan estos señores. Y bueno, ahí es donde se separa el negocio. Ahora la transmisión queda en manos de la nación, la distribución queda en manos de la nación, ¿sí? La generación se abre para que pueda haber empresas que puedan o que quieran meterle dinero a la generación y que puedan ya participar en el mercado como un modelo de negocio, ¿sí? Así como competir con Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos pues el usuario final también ya tiene la libertad de poder seleccionar el suministrador que sea de su preferencia, ¿no? Como cuando uno llega y dice quiero un celular y llega y dice, oye, pero pues con quién lo quiero, ¿no? Y yo puedo ir con Telcel, con Movistar, con AT&T o quien yo quiera, ¿no? Pues esto mismo está pasando ya aquí con los usuarios finales. ¿Cuál va a ser la contratación que voy a obtener? Pues la que mejor me convenga, ¿no? Si yo me gusta que pues no sé, que tenga el tono, el ringtone de Telcel, pues voy a contratar Telcel, ¿no? Si no me interesa eso y quiero tener llamadas ilimitadas, internet ilimitado, pero a lo mejor poca cobertura, pues voy a seleccionar a lo mejor otra marca, ¿no? Movistar, ¿no? Otra empresa, ¿no? Si quiero probar algo nuevo porque me está llamando el ojito, pues me voy a AT&T. O sea, al final decido yo lo que yo quiera, ¿no? Igual está pasando aquí, ya con los suministradores, ¿no? Y esta es la estructura general del mercado, ¿sí? De manera conceptual, ¿no? Obviamente cada uno de estos pues tiene sus asegúnes y sus formas de actuar, cómo participar, ¿sale? Si alguien tiene una duda también puede hacerla en cualquier momento para que se sientan con la libertad de preguntar. ¿Yo quiero preguntar? No. Ahí está. ¿Cuál es el proceso? Ahora sí, el proceso para que un proyecto pueda interconectarse o conectarse contempla
que desde que un proyecto es nuevo y tiene un requerimiento se llama solicitante. ¿Sí? Un solicitante tiene que correr el proceso de interconexión o conexión que está marcado en el manual de interconexiones y conexiones para llegar a la formalización de un contrato de interconexión o conexión, que es donde parcialmente se termina el proceso. Bueno, es digamos un primer escalón, porque después de que formalice un contrato de interconexión o conexión, tiene que continuar con la puesta en servicio. La puesta en servicio no está en este proceso conceptual, ¿sí? Pero aquí a partir de este momento ya inicia toda una puesta en servicio que tiene que ver con la construcción, con la conclusión de la infraestructura solicitada para su interconexión o conexión, sesión, interacción con el transportista o el distribuidor, para obtener, pues al final, junto con estos otros dos procesos que ahorita se los voy a comentar, ¿sí? la posibilidad de que un proyecto ya esté dentro del sistema eléctrico nacional, ¿no? Ok, cuando un solicitante pues tiene un requerimiento de los diferentes que vamos a platicar ahorita, tiene que hacer estudios. Los estudios nos sirven para poder nosotros determinar la infraestructura que se requiere, pero más aún para poder garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional, ¿sí? Porque pudiera ser que ese centro de carga o esa central eléctrica genere un impacto en la red, ¿sí? Como saben, el sistema es dinámico, ¿no? Las centrales eléctricas, los centros de carga, dependiendo de las características específicas de cada una de ellas, pues generan un impacto en el sistema, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta, además del impacto que pudiera generar por estar abarcando la misma capacidad del sistema. Ojo, SENACE, pues como saben, nunca dice que no, siempre dice cómo sí poder realizar la interconexión o conexión. Sin embargo, pues no siempre el resultado obtenido pues es el más satisfactorio para el solicitante, porque pudiera ser que por una condición de la capacidad del mismo sistema, al generar un impacto en algún corredor que no necesariamente tiene que estar en sitio, pudiera requerirse infraestructura de refuerzo importante para así poder proporcionar el servicio. Ok, después de que ya se tiene un contrato de interconexión o conexión, ya se vuelve un candidato a ser participante del mercado. Y este proceso de acá comprende a otro manual, que no es el tema de ahorita, pero para que estén enterados, un manual que se llama de registro y acreditación de participantes del mercado, que es lo que te va a permitir en determinado momento poder ya adquirir la energía que necesitas o vender la energía que quieras hacer tu negocio. Son dos contratos, si se dan cuenta, tenemos un contrato de interconexión o conexión y un contrato como participante del mercado en el proceso, ¿sí? ¿Cómo funciona el registro de acreditación de participantes del mercado? Bueno, muy seguramente la mayoría de los que estamos aquí presentamos nuestra declaración fiscal al SAT cada año, ¿no? La primera vez que nos metimos al SAT, pues el SAT nos enganchó y dijo, dame tu usuario y contraseña que quieras. Y yo cargué toda mi información y ya me dio acceso, ¿no? Eso es una especie de preregistro, ¿sí? Pero luego me dijo, ya que me metí por primera vez, me dice, ahora sí, dame tu nombre, tu correo, dame tu nombre, tu fecha de nacimiento, qué edad tienes, dame toda tu información, ¿no? Y ese ya fue un registro. Para ser participante del mercado funciona de manera similar. En el sistema de información del mercado tú generas un preregistro donde me vas a decir quién eres de manera inicial, para yo poder poner tus datos y generarte un usuario y contraseña para que puedas entrar a otra área del sistema de información del mercado donde ya vas a poder proporcionar toda la información que se requiere, y dentro de esa vas a poder ya solicitar la suscripción del contrato, como cuando yo en el SAT, después de que hice mi preregistro, ya solicité realizar la declaración fiscal, por ejemplo, ¿sí? Ya cuando tú eres un participante del mercado, ya puedes tú representar activos o representarte a ti mismo. Ya haces un registro de activos y una acreditación para poder participar en el mercado, que contempla hacer simulaciones, tener un escritorio 24/7, cumplir con ciertos pagos de garantías, entre otras cosas, ¿no? Para ya poder iniciar operaciones del mercado. Pero ojo, este proceso de registro de acreditación de participantes del mercado solamente lo tiene que hacer aquel que quiera participar en el mercado, porque resulta que una central eléctrica, un centro de carga, tiene dos opciones: ser representado por un participante del mercado o representarse a sí mismo. Si es representado por un tercero, no necesita hacer nada. El tercero necesita hacer todo, ¿sí? Pero si me quiero representar a mí mismo, entonces sí, a mí mismo o representar a alguien más, sí tengo que hacerlo a través de todo este proceso, ¿sale? La mayoría de los casos que tenemos, pues tú
tienes un centro de carga, como decíamos, el centro de carga se encarga de hacer llantas, no se encarga de participar en el mercado. Entonces él dice sencillamente: oye, gestor, unidad de inspección, unidad de verificación, persona que me puede ayudar, ayúdame a hacer la gestión de este trámite. Después pasa este trámite y con el mismo gestor, en este caso pudieran ser ustedes, le puedes orientar para que, oye, ¿sabes qué? No necesitas ser un participante del mercado, pudieras ser representado por un tercero y pudieras avanzar para ya poder iniciar operaciones en el mercado, obviamente considerando la puesta en servicio, ¿no? O si ves las bondades que marca el mismo mercado eléctrico mayorista, pudieras decirle: no, ¿sabes qué? Vete por esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dependiendo de qué sea, ¿no? Una vez que inicies operaciones en el mercado, ya te vuelves un participante del mercado, ya puedes hacer las actividades que se pueden realizar: ofertas de compra, ofertas de venta, entre otras cosas, para poder recibir liquidaciones en el mercado o que se te asignen liquidaciones en el mercado, pues, es para pagar, ¿no? Ok, ahora sí, manual de interconexiones y conexiones. Ok, el manual de interconexiones comprende esta parte de aquí, que es la que les decía, para poder llegar a la obtención de un contrato de conexión o interconexión. ¿Sí? Obligaciones y responsabilidades. El propósito que busca el manual de interconexiones y conexiones es establecer los requisitos, describir el proceso y procedimientos, definir las obligaciones y derechos que deben observarse en la atención de solicitudes de interconexión o conexión para los siguientes casos. ¿Cuál es el alcance? Estos son los casos. ¿Cuál es el alcance para interconexiones? Centrales nuevas, es decir, no tengo nada y quiero entrar por primera vez al sistema. ¿Sí? Incrementos de capacidad: ya estoy interconectado actualmente, tengo una central eléctrica de 100 megawatts, pero quiero subir, repotenciar a 150 megawatts. Te aplica manual. Cambios de punto de interconexión: oye, yo soy una central eléctrica que actualmente estoy generando 6 megawatts en media tensión y me quiero cambiar a 115 kV porque me conviene. Cambio de punto de interconexión y lo que la ley de industria eléctrica llama como abastos aislados. Los abastos aislados, pues, es tener una generación y un centro de carga juntos, ¿no? Okay. Lo mismo aplica para los centros de carga, ¿no? No solo para las interconexiones, también para los centros de carga. Soy nuevo, quiero un cambio de punto de conexión, quiero un incremento de capacidad o quiero generar un abasto aislado. Si quiero generar un abasto aislado y soy carga, pues estoy metiendo generación. Si soy un abasto aislado y soy interconexión, pues lo contrario, no estoy metiendo una carga a mi generación. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Bueno, los plazos son días máximos. ¿Sí? Y de no estar previstos los tiempos en el manual de interconexiones y conexiones, se aplicará lo que marque la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Los días son marcados como hábiles. La interpretación corresponde a la CRE, es decir, yo no puedo interpretar el documento, yo estoy obligado a aplicar el documento. Si hubiera una condición en la que, oye, pero mira, es que lo podemos leer por acá, yo no soy quien para poder sí hacerlo, aunque me gustaría hacerlo. ¿Sí? Ese quien sí puede ayudarnos a que las cosas puedan caminar se llama Comisión Reguladora de Energía, porque es la única facultada para emitir resoluciones vinculantes que nos permitan avanzar en alguna indefinición que pudiera haber en el documento, ¿sale? O algún caso que no esté contemplado en el documento. Ejemplos de un caso no incluido en el documento: una central eléctrica de menos de 0.5 megawatts en alta tensión no está incluido en el documento. Entonces yo no tengo manera de atender, ¿sí?, una generación de menos de 0.5 megawatts en alta tensión, por ejemplo, que son raras, ¿no? También porque regularmente la infraestructura puede ser muy onerosa para un proyecto tan pequeño, pero hay quien me ha hecho la pregunta, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Si luego sí, pues no te puedo atender yo. Necesitaría que tú me ayudes haciendo una consulta a la CRE para que pueda salir lo conducente, ¿no? Pero bueno, ese es como un ejemplo así general, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades del SENACE? Bueno, yo soy obligado a definir la infraestructura de acuerdo a la normativa vigente. Que aquí es importante una cosa: el único facultado para poder proporcionar infraestructura es SENACE, ¿sí? No CFE transmisión, no CFE distribución, aunque de buena fe pudiera Comisión Federal de Electricidad, con algún conocido que puedan tener ustedes, proporcionarles infraestructura para que ustedes se den una idea de lo que pueda requerirse para un proyecto, ¿sí? Aguas. ¿Sí? Porque esa infraestructura no es vinculante, ¿sí? La vinculante va a ser la que se emite de los resultados de los estudios. Si por cualquier cosa el ingeniero A les dijo, oigan, ¿saben? Sí cabes aquí en media tensión, y resulta que yo te estudié y no cabes en media tensión y vas a alta, pues vas a alta, ¿sí? A menos que bajes la capacidad de tu proyecto, que hagas otro tipo de cosas, ¿no? Pero es importante aquí que tengan en cuenta que el único facultado para poder definir infraestructura para una interconexión o conexión, ¿sí?, es el SENACE. ¿Sale?
Ok, de administrar el sistema de información a solicitudes de interconexión o conexión, de notificar los resultados, los incumplimientos o los rechazos de las solicitudes, de instruir la suscripción de los contratos de interconexión o conexión y de administrar las garantías financieras. Las obligaciones y responsabilidades del transportista y el distribuidor son proveer la información y documentación que requiere el SENACE para realizar los estudios, proporcionar la estimación de los costos de inversión y las especificaciones técnicas de su casa, ¿sí? Porque al final, ojo, el dueño de la red nacional de transmisión es el transportista, ¿sí? Yo solamente soy el operador de la red. Es decir, un ejemplo, ¿sí? El transportista es el dueño de la casa, pero yo soy el administrador de las rentas. Yo soy el que dice si puedes entrar o no al sistema. Obviamente también necesitamos el visto bueno del dueño de la casa, o sea, tampoco es como unilateral este asunto, ¿sí? Pero aquí hay una coordinación entre ambas partes. Está obligado el transportista a celebrar el contrato de interconexión o conexión una vez que sea instruido por el SENACE y coordinarse con el SENACE para la realización de las pruebas de energización y la puesta en servicio. Hay una vinculación siempre entre el transportista, el distribuidor y el SENACE para poder que un proyecto pueda llegar a su interconexión o conexión. Las obligaciones y responsabilidades del solicitante, porque si ven aquí están esas tres partes: CFE, SENACE y el solicitante. ¿Sí? El solicitante, ¿qué está obligado? ¿A qué está obligado? A proporcionar la información para poder realizar los estudios, técnica y legal que se requiera para poder hacerlo, ¿sí? A realizar las obras de interconexión y obras de refuerzo que se requieran, dependiendo de su necesidad, obviamente, ¿sí? Cubrir los costos correspondientes, suscribir su contrato, coordinar las pruebas de energización y puesta en operación y proporcionar avances de su proyecto de manera recurrente. ¿Cuáles son las opciones de interconexión o conexión que tenemos? Bueno, está toda esta gama. Para una interconexión tenemos tres tipos de modalidades: existentes, individuales y de planeación. Existentes es que de alguna manera ya existías, ¿sí? Ya estabas interconectado o conectado. Individual es que vas solo por primera vez. Y de planeación es un proceso que considera que la infraestructura que pueda requerirse de refuerzo, ¿sí?, se pueda considerar dentro de la planeación del sistema eléctrico nacional y que la nación sea la que ponga el costo de esa infraestructura, pero el horizonte de tiempo de un proyecto a través del proceso de planeación pudiera ser de entre 4 y 6 años, siempre y cuando esa infraestructura se requiera. Entonces pudiera irse todavía más tiempo. Regularmente este proceso de planeación puede funcionar para aquel que no tenga una urgencia en su proyecto. Si no, pues siempre está la opción de irse de manera individual, con lo que conlleve la necesidad de infraestructura para su proyecto. Tenemos todas estas clasificaciones dependiendo de cada una de las modalidades para los diferentes tipos de centrales, bueno, más bien capacidades de centrales eléctricas que tenemos. Para pequeñas centrales tenemos, las consideramos entre 0.5 y 10 megawatts. Centrales mayores a 10 megawatts les aplica otro tipo de requerimientos y otros costos. Para centrales eléctricas agrupadas, se pueden agrupar siempre que sean centrales mayores a 20 megawatts y que estén conectadas en niveles de tensión de 69 kV. Eso permite que se pueda compartir la infraestructura de interconexión o conexión y por tanto los costos. Centrales mayores o iguales a 20 megawatts con capacidad de clúster mayor o igual a 300 megawatts y conectadas a 69 kV para aquellos proyectos que quieran hacer un clúster autofinanciado, que consiste en abarcar una amplia zona geográfica para resolver un requerimiento de infraestructura de muchos proyectos, ¿sí? Y por último, pues centrales que son mayores de 10 megawatts que están en la modalidad de planeación. Si eres existente, ¿qué puedes hacer? Un cambio de punto de interconexión, un incremento de capacidad o meter un abasto aislado. Si eres individual, puedes ser independiente, es decir, yo voy solo, agrupado, yo voy con alguien más para un requerimiento de infraestructura, un clúster autofinanciado. Somos un montón y queremos meternos todos en esta zona geográfica. Entonces, entre todos vamos a poder hacer infraestructura, ¿no? Y el proceso de planeación también puede ser por clúster o modalidad estándar. Los centros de carga pues es parecido, con la única que tenemos dos variantes nada más para los centros de carga: las convencionales, que son mayores a 1 megawatt en 69 kV, dependiendo del tipo de proceso que realiza. Es decir, si eres una minera, una armadora de carros, te vuelves especial, una acerera, eres especial, generas un impacto considerable, puedes generar, mejor dicho, un impacto considerable en la red, ¿sí? Eres a lo mejor una bodega o algo así, o utilizas nada más motores pequeños, es algo más sencillo, bueno, pues te vuelves una carga convencional y es un proceso un poquito más simple, ¿no?
Y bueno, también tenemos agrupadas que son centros de carga mayores de 10 megawatts, 69 kV, que pues también se pueden juntar, ¿no? Igual 3 modalidades existentes, individuales y planeación, clasificación, cambio de punto de interconexión, incremento de capacidad de base aislado, individuales, independiente, agrupada. Cuando quieres juntarse, cuando quieres irte solo o quieres juntarte con alguien más para poder proporcionar infraestructura y a través del proceso de planeación, que es un proceso estándar, ¿no? Eso es en cuanto a la gama de posibilidades que podemos tener para los estudios de interconexión o conexión. La solicitud de interconexión o conexión como tal, bueno, tiene ciertas consideraciones generales. Uno, el SENACE es el responsable de atender todas estas solicitudes, con excepción de aquellas que son en media tensión, donde el responsable directo es el distribuidor para centros de carga. Y para centrales eléctricas, aquellas que son de menos de 0.5. Adelante, Omar. Mire, una pregunta. Para todos estos centros de carga, evidentemente las centrales seguramente lo cumplen, pero todos estos centros de carga especiales cumplen con el código de red de la mayoría. O sea, a lo que voy es de que está viendo pues hoy la parte del cumplimiento. Ustedes ya con el análisis que hacen en el sistema eléctrico nacional y todo el rollo, en los centros especiales, ¿cumplen con el código de red? Mira, el cumplimiento del código de red es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, decir si en este momento un centro de carga existente cumple o no cumple. Pero ustedes lo monitorean al final de cuentas. No, la CRE puede requerirme a mí información para poder evaluar, ¿sí? Si una central eléctrica o un centro de carga, te vuelvo a repetir, el cumple o no cumple es de la CRE. Sí. Si la CRE puede pedirnos información tanto al transportista como al SENACE del comportamiento de un centro de carga, ¿sí? Para que él tome la decisión si está cumpliendo o no está cumpliendo. Donde nosotros sí hacemos una evaluación con respecto a los parámetros que marca el código de red es cuando sí solicita un estudio. Si un proyecto me pide un estudio, es decir, una cerera, se va a poner por primera vez, si es un proyecto de 300 megawatts, ¿sí? Pues sí yo analizo con el impacto que ese centro de carga va a tener, sí tengo que analizar yo qué es lo que puede estar incumpliendo en cuanto a contenido de armónicos, en cuanto a X, Y, Z, calidad de la energía en su máximo esplendor, flicker, sag, swells, todo lo que tiene que ver, todos los parámetros que están marcados en el código de red, yo tengo que ver que efectivamente este proyecto vaya a cumplir o no. Si no cumple, yo le digo, o sea, yo ahí menciono dentro de los estudios, no cumples, pero el responsable de poner la infraestructura para el cumplimiento del código de red es el solicitante, ¿sí? Yo le voy a pedir la infraestructura que se requiera para que el proyecto pueda operar de manera segura en el sistema. Si dentro de esa infraestructura se requiere, por ejemplo, un compensador estático de VARs o un elemento o algunos filtros, pudiera ser que yo haga el requerimiento dentro del mismo estudio para aquellos que tengan un cambio. Para aquellos existentes no, para aquellos existentes el que va a estar detrás de ellos es la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué otras consideraciones generales hay? Las solicitudes se revisan por separado, es decir, aunque llegue un cliente con otro y digan, oye, es que nosotros nos conocemos y tienen solicitudes independientes, no las puedo juntar. Para eso existe la posibilidad de agruparlas, pero eso tiene que ser desde un punto inicial, ¿sí? Los estudios deben de cumplir con alguno de los, tienen que cumplir con los criterios definidos en un manual para centrales eléctricas principalmente, dependiendo de cómo quieren que sea su negocio, porque existe un criterio mínimo de interconexión y otro criterio que se llama disponibilidad de entrega física. El que tú tengas criterio mínimo de interconexión va a hacer que yo estudie bajo unas condiciones particulares tu proyecto, que no necesariamente van a permitir que puedas, más bien, en donde voy a considerar ciertas condiciones de la demás generación para que yo pueda estudiar tu estudio. Si tú requieres disponibilidad de entrega física, ahí es donde yo tengo como el que tiene disponibilidad de entrega física es porque quiere participar en el mercado de balance de potencia, entonces yo tengo que asegurar que la generación total salga por el sistema, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Entonces la necesidad de infraestructura pudiera ser mayor, porque la condición en la que yo estudiaría los demás generadores tendría que ser pues a tope, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo selecciono criterio mínimo de interconexión, la disponibilidad de entrega física se vuelve cero y eso hace que no pueda participar en el mercado de balance de potencia y es un negocio menos para aquel que está desarrollando una generación, ¿sí? Y
Ok. La atención y seguimiento de las solicitudes de interconexión o conexión. ¿Hasta aquí hay alguien tiene alguna duda en cuanto a los estudios, en cuanto a la condición general? La generación distribuida es como la generación distribuida, Inge, cuando dices la generación distribuida te refieres a el punto 5. La generación distribuida no la ves en ACE. La generación distribuida se atiende a través de un manual. Bueno, sí la ves en ACE, pero de una manera no a través del manual de interconexiones y conexiones. Existe un manual de interconexión de centrales eléctricas menores a 0.5 megawatts y ahí viene el proceso de cómo atender este tipo de generación. Además, existe un acuerdo que emitió la CRE que se llama Acuerdo 49, no me acuerdo de qué año. El Acuerdo 49 hace una definición más puntual de lo que es el abasto aislado, la generación, bueno, en este caso la generación local, y ahí entre esos dos documentos se atiende la generación, ese tipo de generación que es la generación distribuida, principalmente con la generación exenta, pues, donde no necesitas una generación exenta que es menor de 0.5, no necesita título de permiso, ¿sí? Su requerimiento va directamente con el distribuidor, nos pide cierta visto bueno a nosotros, pero va directamente con el distribuidor, así de manera muy general, ¿sí? Y no requiere participación en el mercado de manera directa, siempre tiene que ser a través del suministrador de servicios. Siempre tiene que ser a través de un suministrador, que en este caso es básico calificado. ¿Puede ser algún otro? Sí, puede ser algún otro. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, la atención y seguimiento de las solicitudes de interconexión se realiza a través del sistema de atención a solicitudes de interconexión o conexión. Ya la atención y gestión de este tipo de solicitudes es en línea. Realmente no es necesario que vayan a nuestras oficinas a presentar los expedientes completos de información, ¿sí?, que anteriormente se realizaban. Ahorita ya todo es digital, todo puede ser a través de la plataforma. Estamos incluso ya trabajando en la versión 2 del sistema de atención a solicitudes de interconexión o conexión. Ahorita este es el que está vigente todavía, pero próximamente vamos a estrenar sistema que va a permitir incluso hacer todavía otro tipo de cosas ya más completas, ¿no? Un poquito más de seguimiento y otro tipo de actividades, ¿no? Por lo pronto este es el sistema que tenemos y la atención de todas las solicitudes de interconexión o conexión se hacen a través de este sistema, no se hacen por fuera, se hacen a través de este, ¿no? Importante, las modificaciones a las solicitudes de interconexión o conexión. Jóvenes, cuando tengan ustedes un cliente enfrente es importante que se maneje toda la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque un proyecto que requiera una modificación de una característica técnica va a hacer que regresemos en el proceso, ¿sí? Regresar en el proceso significa tiempo y dinero. Entonces nadie quiere gastar tiempo y dinero que no sea el mínimo necesario. ¿Estamos de acuerdo, no? El manual marca que cualquier modificación técnica requerirá que yo, durante la etapa, cualquier modificación técnica que yo realice en el proceso va a hacer que yo regrese a otro estado anterior. Es decir, yo inicio hay dos tipos de solicitudes, técnicas y no técnicas. Las no técnicas es un cambio de nombre, algo que no tiene una repercusión principalmente en el proyecto, cambio de nombre de razón social, cambio de representante legal, cambio de nombre del proyecto, cosas que no impactan en el desarrollo de los estudios principalmente. Modificaciones técnicas sí impactan directamente en el proyecto y puede ser tan simple como una modificación de fecha, ¿sí? Si yo inicio mi proceso de estudios y hago solicito un estudio indicativo, realizo el estudio indicativo, yo puedo durante la realización del estudio indicativo hacer una solicitud de modificación. Si yo modifico durante el primer estudio, puedo avanzar al siguiente estudio sin problema. La modificación tiene que ser aceptada previamente por el SENACE para poder continuar en la solicitud siguiente. Pero ojo, si yo modifico durante el estudio de impacto, que es el segundo estudio, durante el segundo estudio o entre el segundo estudio y el tercero, estoy obligado a regresar al segundo estudio y volver a hacer el segundo estudio. ¿Qué significa esto? Volver a pagar este estudio y tener que esperar el tiempo que se requiere para poder analizar el proyecto con las modificaciones que están buscando. Es importante que, adelante, jefe, Carlos. ¿Cuánto cuesta ese estudio? Más o menos. De hecho aquí les voy a enseñar ahorita las tablas de costos y de tiempos. Entendemos todos que pues un proyecto tampoco es como está tallado en piedra, ¿no? Entendemos que pues los proyectos hoy dicen, oye, sí me interesa esto y para más o menos tal fecha,
pero lo que no podemos, o sea, siempre hay un margen de planeación que se puede manejar, ¿no? Es decir, si yo digo que voy a meter mi proyecto en un año, bueno, pues yo al SENACE le puedo pedir 1 año y medio, 2 años, previendo que si se requiere una modificación de fecha, pues yo ya la tenga considerada sin que tenga que pedirla, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué? Si yo estoy proyectando 1 año, voy a pedir 2 para estar en condiciones, ¿no? Para ver que en el peor escenario, si se me llega a atrasar mi proyecto 1 año, yo tengo ese colchón. Porque del otro modo, si yo digo, voy a tardar 1 año, ¿sí? Resulta que estoy avanzando. Resulta que los estudios me voy a tardar 6 meses en hacerlo y tú no consideraste el tiempo de los estudios en esa planeación de 1 año, que la tenías considerada nada más para la construcción del proyecto. ¿Qué va a pasar? Me vas a pedir una modificación de fecha y eso puede provocar que tengamos que hacer otro estudio. Entonces aquí es importante, mientras más en blanco y negro esté el proyecto, mejor vamos a poder, número 1, realizar los estudios y buscar que lleguemos a esa fecha que estamos tratando de alcanzar, ¿no? Si yo hago una modificación durante el tercer estudio o entre el tercer estudio y la solicitud de contrato, tengo que regresar, pero al segundo estudio también. Entonces, tiempo y dinero. Ahí ya no solo perdí un estudio, sino que más bien voy a tener la necesidad de tener que realizarlos. ¿Sale? Entonces, este tema de las modificaciones, que tiene que ver mucho con la planeación que ustedes le van a proporcionar a su cliente, porque al final, si se fijan, todo este proceso ordenado es planeación, ¿sí? Es como cuando uno quiere sacar su visa y se equivoca. ¿Qué pasa? Te regresa, no te dice nada, tu cita se va, pero hasta dentro de 6 meses. Dices, oye, pero ya tenía todos mis documentos y nada más me faltaba la IFE, o lo que sea, ¿no? ¿Sí? No, pero ¿sabes qué? El proceso dice que si tú modificas algo te vas a tener que mover. ¿Sí? Es orden. Al final esto es orden, planeación, ¿no? ¿Sale? Ok, ¿cuáles son los requerimientos de información técnica? Aquí no me voy a meter mucho detalle, se llama anexo 4. ¿Sí? Creo que muchos ya lo han escuchado. El anexo 4 es un compendio de información técnica que se requiere para un proyecto, ya sea de interconexión o conexión. Se pide una cantidad bastante amplia de información, tanto de una central eléctrica o de un centro de carga, según lo que quieras poner. Ejemplos, algunos ejemplos puse aquí porque no son 5, son muchísimos más. Por ejemplo, el diagrama geográfico con la localización del proyecto, el diagrama unifilar simplificado, el detallado del mismo proyecto, información general del mismo proyecto, si es un centro de carga, pues cuál es su proceso y qué hacen, si es una central eléctrica, pues los paneles fotovoltaicos, cuál es la capacidad de los mismos, cuál es la capacidad de los inversores, y información de diseño de algunos elementos. Hay un punto aquí clave que se llama modelos dinámicos, que se requieren también de acuerdo al anexo 4. Existe la posibilidad ya a través del manual de poder considerar nosotros mediante una carta de uso modelos genéricos para poder hacer el estudio de impacto sin la necesidad de que ya se tengan los modelos de usuario en ese momento. Pero sí se van a requerir los modelos dinámicos que representen el comportamiento dinámico del elemento del proyecto que estamos metiendo para la puesta en servicio. Entonces eso te permite avanzar en el proceso en este momento con los resultados que podamos tener con el uso de modelos genéricos, que no es la misma, que no es el mismo comportamiento que puede ser ya tener los modelos dinámicos, pero que te permite avanzar en el proceso y proporcionarlos más adelante, ¿no? Ok, estudios de interconexión, conexión y validación de requerimientos técnicos. ¿Cuáles son los estudios que tenemos y qué contemplan? ¿Cuáles son las consideraciones generales del estudio? Número 1, como decíamos, SENACE es el que realiza los estudios. No puede realizarlos nadie más que no sea el SENACE. ¿Sí? Para esto, ¿qué considera? Las demandas de energía, las condiciones de red, las centrales con contrato y prelación y el despacho. ¿A partir de qué hacemos los estudios? De una solicitud de un solicitante que requiere una infraestructura. ¿Qué tomamos en cuenta? La normativa, como viene siendo el manual. ¿Sí? ¿Y qué resultado nos da? Pues la infraestructura que se requiere para poder hacer la interconexión o conexión de ese elemento. Y por último, pues tenemos esta interacción con el distribuidor que nos apoya haciendo la tensión de proyectos que son de 0.5 a 10 megawatts en niveles de tensión menores a 69 cables. ¿Podrías comentar así brevemente cuáles son las reglas de la relación?
La prelación, bueno, la prelación que adquiere un proyecto la obtiene a partir de la formalización de un contrato. ¿Sí? Si dos proyectos están peleando por una misma bahía, un interruptor en una subestación, por ejemplo, esto se vuelve una competencia. ¿Sí? Resulta que en una subestación X solamente hay espacio para una bahía y un interruptor. Meter dos proyectos ahí implicará que se tenga que comprar terreno aledaño, ¿sí? O posiblemente que tenga que hacerse una nueva subestación, pensando en el caso más drástico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelve una carrera de tiempo entre dos proyectos. No quiere decir que les vas a negar el servicio a los dos proyectos, pero los dos proyectos tienen la posibilidad de obtener el acceso a ese interruptor, bueno, o a esa bahía, mejor dicho, o a ese espacio para que pueda poner ese interruptor que va a alimentar a su centro de carga. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el que va a gozar del beneficio de ese espacio, mejor dicho, en esa subestación? Aquel que firme su contrato de conexión primero. ¿Sí? Es decir, el primero en tiempo es el primero en derecho, pero eso no quiere decir que yo metí mi solicitud de manera temporal desde hace 3 años, pero hasta ahorita le di por primera vez enviar a SENACE para revisión. No, ¿sí? Esto se vuelve una carrera. Yo inicio mi estudio indicativo y si al mismo tiempo lo inicia el ingeniero, pues los dos vamos compitiendo posiblemente por un mismo punto. ¿Qué pasa cuando uno de los dos proyectos, porque se acuerdan que solo que había uno, qué pasa cuando uno de los dos proyectos ya tiene relación con la formalización del contrato? Entonces, no quiere decir que el otro ya no se va a poder conectar, se va a poder conectar, pero para poder hacerlo va a tener que poner la infraestructura que se requiera para hacerlo. Es decir, si fuera el caso que lo estoy comentando como ejemplo de una subestación existente donde nada más cabe o nada más hay espacio para uno, pues seguramente va a tener que comprar el terreno aledaño que se encuentra a un lado y hacer la nueva bahía con todo su equipamiento, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Sí es por allá o...? Sí. Entonces la solicitud no cuenta, sino el contrato. La solicitud cuenta en cuanto la prelación de solicitud lo que me va a hacer es que yo estudie tu proyecto antes que el de alguien que la metió después de ti. ¿Sí me explico? O sea, eso también nos da un orden. O sea, no es que yo tengo 1/3 de las solicitudes del país las atendemos aquí en la gerencia. Si dos proyectos meten una solicitud, una hoy y otra mañana, yo atiendo primero depende, pero estoy hablando de misma capacidad, mismas características de un centro de carga y otro, ¿no? Por poner un ejemplo, porque si me dices, oye, pero un estudio indicativo y un impacto tienen diferentes tiempos, pues entonces yo sí voy a iniciar a atender posiblemente el que tiene más tiempo, pero voy a terminar antes el que tiene menos, porque voy a atender los dos al mismo tiempo, ¿sí? Pero pues aquí al final la carrera no es nada más en un estudio, sino en todo el proceso. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si me llega una solicitud hoy y otra mañana, los dos son indicativos, proyectos de 5 megawatts, por poner un ejemplo, ¿sí? Yo voy a terminar primero el que me llegó primero, el que tiene prelación en la atención de la solicitud, no tiene prelación en cuanto a la capacidad del sistema. La prelación para la capacidad del sistema se obtiene con la formalización del contrato. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son los estudios que tenemos para interconexiones? Está el indicativo equivalente, impacto, versión rápida, impacto, instalaciones, infraestructura RMT, clúster y validación de requerimientos técnicos. Dependiendo de la modalidad del estudio, la clasificación y las características particulares del proyecto, es que se va a atender a la combinación de estudios que se requieran para poder atender el requerimiento. Es decir, un proyecto que es de 5 megawatts, por ejemplo, le vamos a hacer estudio de impacto, versión rápida, instalaciones, formalización de contrato y validación de requerimientos técnicos. Fijamos todo esto, ¿sí? Un proyecto que es de más de 10 megawatts va a tener que hacer un indicativo, un impacto, una instalaciones, formalizar un contrato y la validación de requerimientos técnicos. Un centro de carga, bueno, antes para una interconexión, ¿se acuerdan que les comentaba que teníamos tres modalidades donde son existentes? Existentes era una de ellas. Ok, las existentes me permiten tener estas 3 condiciones, que son el incremento de capacidad de una central eléctrica, un abasto aislado, meter un centro de carga al generador y un cambio de punto. Existe la posibilidad de no tener que realizar estudios por una única ocasión si es que el proyecto me pide, bueno, está dentro de una tabla que está en la tabla 7 precisamente del manual de interconexiones y conexiones. En la tabla 7 se menciona que si el proyecto de generación
es igual o menor a 50 megawatts interconectado en 69 kV y el incremento es menor al 5%, no requiero hacer estudios. Si el proyecto es mayor a 50 megawatts interconectado en 69 kV y me pide un incremento mayor del 5%, sí requiero hacer estudios. Pero ojo, ¿se acuerdan que les comentaba que en el documento pues había unas zonas que podían mejorar? Bueno, resulta que esta tabla no tiene las contras de estas condiciones. Es decir, no podemos asumir que un proyecto que es igual o menor, bueno, mejor dicho, un proyecto que es mayor a 50 megawatts, que me pide un incremento menor al 5%, le aplica que no es así. Esas otras dos condiciones, donde tenga un proyecto igual o menor a 50 megawatts, interconectado en 69, que me pida mayor al 5%, tampoco dice que no, ni que sí. Para eso, yo lo que tengo que hacer, para todas las condiciones que no están incluidas en esta tabla, existe la posibilidad de realizar un estudio rápido que me permite a mí determinar si es posible eximir alguno de los estudios. Y eso nos permite avanzar, pues pudiera ser un poco más rápido para un proyecto que ya existe y que únicamente requiere un incremento. La exención incluso pudiera considerar que me vaya directamente a contrato, por ejemplo. Entonces ya no tendría que hacer ningún estudio, en algunos casos, ¿no? El abasto aislado funciona de manera similar. Si yo a una central eléctrica le voy a meter un centro de carga y el centro de carga llegara a ser muchísimo más grande, por ejemplo, hay tres condiciones ahí: que sea más grande, que sea igual o que sea menor, ¿no? Entonces, para cada uno de estos casos hay ciertas consideraciones en las que yo requiero no hacer estudios, ¿sí? Para esto también existe la posibilidad de solicitar un estudio rápido con el que yo pueda verificar que no haya ningún inconveniente y que podamos avanzar en un proceso, que podamos verificar el proceso hasta cierto paso, ¿no? Y los cambios de punto de interconexión o conexión, pues se atienden como una solicitud de estudio normal. Para los centros de carga también los estudios que son menos. De hecho, el indicativo no se requiere, nos vamos directamente a impacto. Tenemos estudios de impacto, análisis y calidad del servicio para aquellas cargas especiales, estudio de instalaciones, validación de requerimientos técnicos, infraestructura y RMT. Igual, como decíamos, dependiendo de la modalidad, la clasificación y las características, es que se va a requerir alguno de estos. Si soy una acerera y estoy requiriendo 100 megawatts, voy a requerir realizar un estudio de análisis de calidad de energía, un estudio de instalaciones y posterior a formalizar el contrato, la validación de requerimientos técnicos. Si soy un centro de carga convencional, únicamente estudio de impacto, instalaciones y posteriormente validación de requerimientos técnicos. Si me quiero ir yo a través del proceso de planeación, tengo que hacer igual indicativo, impacto, instalaciones e infraestructura en la RMT. Bueno, esa es una combinación ahí de los estudios. Para estos proyectos pues también tenemos ciertas particularidades, tanto para los incrementos de carga, para los abastos aislados y para los cambios de punto de conexión. Para los abastos aislados, que es meter un generador a la carga, también puedo solicitar un estudio rápido. Si la central eléctrica es de menor capacidad que el centro de carga, pudiera en algunos casos irme directamente a contrato, por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿qué quiere decir eso? Que lo que tratas de hacer ahí es más bien disminuir el consumo de tu centro de carga más allá que hacer un negocio, ¿no? Y bueno, si son incrementos de capacidad, también si son incrementos de centros de carga menores a 5%, es posible que no se requieran estudios. Si es mayor al 5%, sí se requieren estudios en la mayoría de los casos. Y el cambio de punto de interconexión-conexión se atiende de manera normal, con solicitudes. ¿Adelante, Héctor? Una pregunta: cuando dices que se puede directamente al contrato, entonces ahí se omite el pago del estudio. Se hace la solicitud y se va directamente al... Sí, si de un proyecto, por así decirlo, yo tengo un ejemplo, yo tengo un centro de carga, de, no sé, de 5 megawatts. ¿Sí? Ese proyecto en algún momento hizo su infraestructura, pero no para 5, la hizo como para 20 megawatts, porque él pues en algún momento iba a crecer. Toda su infraestructura particular la hizo para 20 megawatts, pero también cuando él hizo la infraestructura que se le requería, no hizo lo mínimo. Él dijo, no, yo voy a necesitar más, entonces voy a preparar ya la infraestructura. ¿Qué pasa? Si el sistema tiene, en ese caso tendría la posibilidad de que si él hace un requerimiento, posiblemente de un incremento de capacidad de otros 5 megawatts, pues cabe, ¿no? Sin necesidad de nada. Obviamente tengo que evaluarlo, por eso se hace el estudio rápido. Si el estudio rápido yo veo que sí tiene la posibilidad de que el proyecto, sin que me genere ningún impacto en el sistema,
pueda tomar ya esos 5 megawatts, yo no hago o sea, yo, digamos que el estudio rápido funciona como los 3 estudios. Se paga uno solo y ya. No, el estudio rápido no tiene costo. Sí, pero ojo, el estudio rápido solamente puede hacerse una sola vez. ¿Sí? Y haz de cuenta que con este estudio rápido es como mi comodín. Mi estudio rápido lo tomo, me dijeron que no necesito realizar, me puedo ir directamente a contrato, por ejemplo, y entonces yo hago mi solicitud de contrato a través del sistema y cuando me pidan los estudios voy a meter mi estudio rápido, mi resolución de mi estudio Y rápido. los centros de carga como una nación industrial, pues siempre le dejan las bahías así para futuro. Sí, pues ya están considerados el crecimiento. No, es que ojo, acuérdate que el sistema, como decíamos, está interconectado. Entonces, si el centro de carga, sí, su infraestructura de él la hizo gigante. ¿Por qué? Porque inició con 5 megawatts, pero su plan de crecimiento es llegar hasta 200. Entonces, la infraestructura de él la hizo gigante. Pero como lo de acá de arriba, que es lo que con donde se va a alimentar, lo iba a ceder, no, hombre, lo hizo así, chiquito. Le dijo, el calibre más pequeño que me pueda encontrar, porque ahorita nada más consumo 5. ¿Qué va a pasar mañana que quiere el incremento? Pues no van a ver. ¿Por qué? Porque él dijo, no, él dijo, lo que voy a poner yo de infraestructura y voy a ceder, pues no le voy a gastar. ¿Por qué le voy a gastar? Si no va a ser para mí, ¿no? Pero no te das cuenta que después, pues entonces vas a tener que cambiarlo. Pero para poder cambiarlo no es automático, ese no es con el estudio rápido. Para poder cambiarlo, sí necesito emitirte una resolución a partir de un estudio de impacto, un estudio de instalaciones, para que puedas hacer ya las modificaciones que se requieran en la red. La vida real es que está pasando por centro de carga o las ciudades industriales donde Bajíes, pues tienen ahora sí pagar muchos derechos, pero la demanda máxima es menor a lo que ya se tiene vendido, pues. ¿Cómo? Sí, en las ciudades industriales, por ejemplo, si fue de 100 megawatts, ya, y realmente ya tienen vendido en la ciudad industrial los 100 megawatts, pero realmente su demanda es de 3 o 4 megawatts, que realmente pues están menores. Pero es que hay donde este juego dije, bueno, porque normalmente es un parque industrial, ¿no? Por ejemplo, un parque industrial regularmente, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Yo quiero 20 megawatts de capacidad, ¿sí? Pero resulta que ahorita estoy consumiendo 2. Y tiene su, ¿no? Y tiene su plan de crecimiento para llegar a los 20 megawatts en 10 años. Por poner un ejemplo, ¿qué infraestructura pongo hoy? Hoy tienes que tú asegurar que los 20 megawatts los voy a poder dar, porque yo no te voy a estudiar por 2 megawatts, que es lo que supuestamente vas a consumir el primer año. Yo tengo que garantizar que los 20 megawatts, en el momento que los vayas a pedir, porque puede ser hoy o en 10 años, ya los puedas tener. Pero para eso te va a costar, porque la infraestructura la vas a tener que poner hoy, para esa capacidad que tú quieres. Regularmente un parque industrial, regularmente, o sea, su modelo de negocio, como dices, es vender terreno, ¿no? Con ciertas características. Realmente un parque industrial hoy no quiere 20, quiere 40. Dice, a mí apártame 40 aunque yo use 2. ¿Sí? Pero eso hoy no podemos hacerlo, porque entonces estoy dejando de proporcionar capacidad del sistema por apartar solo a uno cuando no lo está usando. Pero por otro lado, si tú invertiste, pero no me refiero a que invertiste porque pusiste tu parque industrial, no, me refiero a que invertiste en la infraestructura eléctrica que se te requirió para que la capacidad que pediste, que fue 20 megawatts, pudiera salir, o sea, pudiera proporcionar. Entonces esos 20 megawatts los vas a tener para cuando tú termines de crecer. Y entonces con eso estamos llegando a que sí puedas tener esa capacidad que tú estabas proyectando en ese tiempo. ¿Sí? Una pregunta. Para un centro de cargas, es un usuario calificado pero no participa, tiene más de un mega contratado de demanda. Y hace una solicitud de incremento, esa solicitud se va a SENASA. Sí. La tiene que hacer con SENASA. En alta tensión va. En media tensión. En media tensión no, es con distribución. Sí, acuérdense, el alcance, los centros de carga que están conectados en 69 kV hacia arriba, mayores a 1 megawatt, son atendidos por nosotros. ¿Sí? Los que regularmente cuando eres de menos de 1 megawatt no estás conectado en alta tensión, para empezar, ¿no? ¿Sí? Estás conectado en media tensión. En media tensión, bueno, de hecho aquí está. Esa pregunta es precisamente la conexión de centros de carga nuevos existentes e incrementos de carga contratadas en tensiones menores de 69 kV. ¿Sí?
¿Cómo funciona aquí cuando hay un requerimiento de media tensión de un centro de carga? La tensión es directamente con el distribuidor, ¿sí? La conexión de un centro de carga, en cualquiera de las modalidades que tenemos, un incremento, un nuevo centro de carga, uno existente que quiere un incremento, va a realizar, bueno, si es menor a 1 megawatt, tú dijiste arriba de 1 megawatt, ¿no? Es esta parte de acá. Ok, si es menor de 1 megawatt, va a hacer la solicitud al distribuidor, que en conjunto con SENACE, es decir, el distribuidor es el que me va a preguntar a mí si yo no tengo ningún problema con el poder proporcionar ese servicio. Si la RT y la RGD, porque hay una interacción obviamente, aunque tú tengas un requerimiento de media tensión, si yo no tengo transformación para poder dártelo, no te lo voy a poder dar. Si las condiciones están, que hay capacidad en el sistema para poder darlo, el distribuidor directamente te lo va a dar. Me va a preguntar a mí, yo le voy a decir que no tengo ningún inconveniente, se va a poder hacer. El distribuidor informa al SENACE si se requiere la ampliación de la capacidad de transformación del RGD del MEP y se podrá incluir en el proceso de planeación, pero no a costa del tercero. Ahí sí va a entrar dentro de la misma planeación de la red general de distribución para poder proporcionar el servicio, ¿sí? Y el solicitante podrá realizar a su costo, pero es un podrá. O sea, si el sistema tiene capacidad para un centro de carga en media tensión, se te va a dar. Si no tiene capacidad, puedes esperar. Puedes esperar a que el sistema tenga capacidad para que no te cueste a ti, porque pudiera ser muy caro, ¿no? A lo mejor necesitas 300 kilos, ¿no? Y pudiera ser muy caro y poner un banco de transformación, pues no dan los números. Pero si por cualquier cosa, pues ahora sí que existe la posibilidad, es un podrá, no es un DDD, es un podrá, pues si a su costa quiere realizar porque la infraestructura se haga ya, pues puede hacerlo. ¿Vale? Ahora, para centros de carga mayores iguales a 1 megawatt, la solicitud de la misma manera se presenta al distribuidor, que en conjunto con SENACE van a realizar la infraestructura. El distribuidor identificará la infraestructura en la RGD y me va a consultar a mí sobre la RNT, o sea, sobre la transformación principalmente, ¿sí? Y si por cualquier, de hecho es el proceso similar, si por cualquier cosa hay capacidad para poder proporcionar el servicio, se te va a dar. Si no hay capacidad, se te va a informar que pudiera requerirse alguna obra. ¿Sí? Árate. ¿Hay algún límite? Porque hay hablas de más de uno. Sí, más. ¿Hasta cuándo? Ahora sí que lo que no hay, para pedir no hay límite. ¿Se me explico? O sea, tú puedes llegar y pedir 20 megawatts de media tensión. Eso casi ya estén por seguro que te vamos a decir si se requiere infraestructura. Pero ¿quién va a dar la respuesta? ¿De dónde se debe presentar eso? Ahí dice, se presenta al distribuidor. Si no se lo pasa a ustedes. Sí, pero ¿hasta cuánto no hay límite? No hay límite, pero ojo, el que no tengas límite para pedir no quiere decir que se te va a dar. Ese es el juego de este punto, ¿sí me explico? O sea, lo único que dice es cómo lo puedes pedir. Ojo, acuérdate, el manual dice los cómo, pero no las resoluciones. Las resoluciones ya dependen de la condición técnica. Con esto lo que te estamos diciendo es a quién se lo debes de pedir, ¿sí? Y no tienes ninguna limitante para poder pedir. Tú puedes, como te digo, llegar y pedir 20 megawatts de media tensión, cuando sabes que un circuito de media tensión pues aguanta 6, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es de 13.8, ¿no? Entonces, pues si llegas con un requerimiento así, pues a lo mejor sí, tú visualizas que vas a meter, dame 5 circuitos de media tensión. Espérame que no estamos contestando de acá, ¿vos algo urgente? No, pues urgente. ¿Qué? No hicieron urgente la... que hiciste así como... ¿Que sí qué? Que hicieron urgente la pregunta, es que estamos terminando de contestarle. No. Sí, ahorita estamos. Entonces, la capacidad no está limitada en el poder pedir, pero no necesariamente en el poder contestar. Adelante. La pregunta, complementando lo que te quiere preguntar el ingeniero, creo, que cuando digamos que son mayores o igual de 16, pero vamos a suponer que sean 10 megawatts, ¿a quién se le va a solicitar? ¿Al distribuidor o a SENACE? Acuérdate, si tú dices que quieres 10 megawatts en media tensión, distribuidor. Está casi clavado que si tú llegas con el distribuidor y si le dices que quieres 10 megawatts en media tensión, te va a decir que no cabes, te va a decir que te vayas a alta. Entonces evítate un paso, vete directo conmigo y pídeme la alta. Ese es el límite que preguntaba el ingeniero. No, bueno, es que no hay límite, o sea, exacto, no hay límite en pedir, o sea, tú puedes pedir lo que tú quieras, pero tu lógica misma dice, oye, pues no va. Voy a hablar Pero nuestra lógica tiene un número.
3, 5, 10, 20. Por eso queremos saber a partir de cuánto pedimos en media o a partir de cuánto pedimos en alta. ¿Cuál es esa lógica? Dije, debe de haber una frontera. Es que no hay frontera, te voy a repetir, o sea, tú puedes llegar, no, sí, pero eso es en cuanto al resultado del estudio. O sea, el INGE me dice, ¿hasta cuánto te puedo pedir? ¿Sí me explico? Dices, oye, dame un límite de esto. No te pone un límite porque no está cerrado que puedas pedir a lo que la misma ingeniería que manejamos todo el tiempo, como usted lo dijiste ahorita, o sea, es como si tú quisieras que te dijera, Inge, tú quieres que yo te diga que un circuito de distribución aguanta 6 megawatts y que no puedes pedir más de 6 megawatts. Pero eso no te necesito decir. Eso va a depender del circuito y la capacidad que en ese momento tenga el circuito. Pero eso no quiere decir. Adelante, ejemplo. Es que más o menos es lo mismo. ¿Ya terminaste? Sí, nada más. Es que yo quiero manejar esto desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Yo, ¿hasta cuándo puedo yo considerar que el distribuidor me va a responder de manera práctica? ¿Sí? Y que no me va a llevar ni me va a mandar al SENACE. ¿Ok? ¿Sí? A eso me refiero. Te voy a poner el ejemplo. Yo soy un centro de carga. Tú eres una unidad de verificación. Tú eres constructor. Yo llego y te hago un requerimiento y te digo, oye ingeniero, necesito 20 megawatts. ¿En qué nivel de tensión lo pongo? ¿Qué le recomendaría a usted? La que se más cerca. No, por eso, ¿qué me diría usted? Por ejemplo, yo soy el centro de carga. Yo requiero eso. ¿Qué nivel de tensión? Porque usted sí conoce de cuál sería el mejor nivel de tensión para un proyecto de 20 megawatts en donde ponerlo, ¿no? ¿En alta tensión? En alta tensión. Entonces, ya que yo ya tengo esa definición con el solicitante, ahora sí, me voy acá y entonces ya digo, oye, el cliente quiere 20 megawatts. Yo ya le dije que el mejor nivel de tensión para que pueda conectar esos 20 megawatts, porque yo como unidad de verificación y constructor ya lo sé, es alta tensión. Entonces, ¿qué aplica? Manual de interconexiones y conexiones dice, un centro de carga mayor a un megawatt, y en alta tensión, tengo que ir con SENACE. ¿Se me explicó? Si llega el mismo centro de carga, Inge, y le dice a usted, Inge, yo necesito 2 megawatts, para irnos en el caso de acá. Si llega el centro de carga y dice, Inge, necesito 2 megawatts, ¿en qué nivel de tensión me pongo? ¿A cuál le diría usted que se meta? Media tensión. Media tensión, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos vamos a ir? Nos vamos a regresar en ese momento, porque ese es el punto, ¿no? O sea, ya cuando yo tengo a mi cliente, veo su necesidad, porque esa al final es así, ahora sí me voy para acá. Oye, ¿qué aplica? Tengo un centro de carga mayor a 1 megawatt en media tensión con el distribuidor. No sé si está más claro así el ejemplo. Entonces, no es tanto que yo te vaya a decir, este es el límite. No. El cliente va a llegar y el cliente, como decíamos ahorita, el cliente hace llantas, el cliente hace carros, el cliente hace alimentos, ¿sí? El cliente va a llegar con un experto, como todos los que están aquí sentados, y le va a decir, oye, pues resulta que yo, ni siquiera sabe a veces que es un megawatt, ¿no? ¿Sí? Entonces va a llegar y va a decir, tengo estas máquinas que necesito para mi nuevo proceso, ¿sí? A ver, ingeniero, por favor, ven y dime qué voy a necesitar. Nosotros, que estamos en este argot técnico, vamos a llegar y vamos a ver, esta máquina requiere 3 megawatts para poder operar, con un ejemplo muy grande, ¿no? 3 megawatts para poder operar, ok, 3 megawatts. Este centro de carga, a lo mejor es nuevo, pero pensamos que es nuevo, una nueva industria que se va a poner aquí, ¿sí? Y que tiene 3 líneas de producción y cada línea de producción es de 1 megawatt. Ok, yo soy inversionista, yo no sé, pero usted sí que, ¿sí? Entonces yo me acerco con usted y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú eres unidad de verificación, sé que eres constructor, yo no sé nada, ¿sí? Yo no sé nada de esto, pero tengo lana y quiero invertir, ¿sí? Necesito que me asesores, que me ayudes con las gestiones, porque yo no sé ni siquiera qué trámite tengo que hacer. Yo voy a llegar contigo y te voy a platicar que tengo estoy hablando ya como un ejemplo ya más de día a día, ¿no? Yo llego contigo y te voy a platicar, mira, Inge, tengo 3 máquinas, aquí tienen un valor como 1 MW, ¿sí? Pues esa creo que es algo que tienes que considerar. Tengo 3 y es lo que voy a requerir nada más, no voy a ocupar nada más. Entonces, seguramente ustedes van a llegar con él y van a decir, ok, lo que usted requiere son 3 megawatts, vamos pidiendo 4 por cualquier cosa que usted requiera incrementar, ¿sí? 4 megawatts, un circuito de media tensión posiblemente todavía lo pueda, va a estar muy, casi para él, entonces vamos buscando que sea una subestación, para empezar. Y toda esa asesoría se la vas a decir tú, como una proyección.
porque todavía no tienes la validación, que es la que vamos a dar nosotros como reguladores, ¿no? Como esta parte ya del sistema. Y con eso tú ya te vas a posicionar en el proceso que te corresponde. Ok, 3 megawatts, media tensión es factible, ¿sí? Ok, 3 megawatts, media tensión, estoy aquí. Ok, ¿con quién tengo que ir? Con el distribuidor. Voy y hago mi solicitud con el distribuidor. ¿Sale? Ok. El análisis para los estudios de interconexión contemplan, bueno, un mundo de cosas, ¿no? Número 1, análisis de estado estable, análisis de estabilidad transitoria, análisis de cortocircuito y análisis de coordinación de esquemas de protección y esquemas de acción remedial, así como el análisis de calidad en el servicio de energía. El SENACE realiza el análisis para cumplir con las disposiciones administrativas de carácter general que emitió la CRE, el código de red, las disposiciones operativas del mercado en el año T de la fecha de entrada en operación y en el año T+1. Es decir, el análisis no nomás se hace para este momento, se hace para este momento y un momento futuro, para poder precisamente garantizar que la infraestructura sea lo suficiente para que pueda proporcionarse el servicio. Se podrá requerir información tanto al transportista como al contratista o los distribuidores que completen precisamente la información del estudio. Se implementará la mejor solución técnica y económicamente factible para cumplir con el criterio de mínima interconexión y el de disponibilidad de entrega física. Ojo, la búsqueda de la solución técnica y económicamente factible es vista desde el punto de vista del sistema eléctrico nacional, no desde la factibilidad económica del cliente. ¿Por qué? Porque la factibilidad económica del cliente es tan grande o tan pequeña como el billete mande, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si la infraestructura eléctrica, que es finita, no aguanta como está, se va a requerir un refuerzo. El refuerzo se requiere sí o sí para poder proporcionar el servicio, ¿sí? Pero pudiera ser que ese refuerzo que se requiera pues genere un impacto económico en el desarrollo del proyecto. Es decir, la factibilidad económica que nosotros buscamos, ¿sí? Sí es disminuir al mínimo la infraestructura que pueda requerirse, pero no va a poder librarse de esa infraestructura. La factibilidad económica que ve el centro de carga, pues esa sí tiene que ver con su condición particular, ¿no? ¿Por qué? Porque para un centro de carga, un cambio de un sistema de medición pudiera ser, no, mata mi proyecto, y para otro proyecto igual, el mismo cambio del sistema de medición pudiera ser, ingeniero, sin problema, claro, lo que se requiera para poder mejorar la facturación, la medición de facturación con la que me van a pagar, ¿no? Entonces, este concepto de factibilidad económica para los estudios tiene que ver vista desde el punto de vista del sistema. Ok, para cada proyecto no se demeritarán los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, sustentabilidad del suministro eléctrico nacional. Es decir, en ningún momento voy a considerar poner en riesgo el sistema, ¿sí? Los nuevos elementos que se integran en la RNT o la RGD deben ser características iguales o mejores a las existentes. Si yo me voy a interconectar a una subestación que ya existe, no puedo permitir que la infraestructura que se ponga sea de menor capacidad o calidad de la que ya está, ¿sí? Entonces, por lo menos tiene que ser esa. No está cerrado a que pueda ser mejor. Si yo, para poder trasladarme del punto A al punto B, requiero un Aveo, pero tú quieres traer un Sonic, que es un nivel un poquito más arriba, pero sin caer a un Camaro, pues puedes hacerlo, ¿sí? Yo te pedí mínimo un Aveo. Si me quieres entregar un Spark, entonces no te lo voy a aceptar. Pero si me entregas un Aveo, te lo voy a aceptar, ¿sí? Ok, el SENACE considera la opinión del solicitante para definir una mejor solución técnica que constituya menores costos. Dentro de las mismas solicitudes, en el anexo 3, se especifica o se solicita que el mismo cliente nos proporcione dónde prefiere su interconexión o conexión. Es decir, si un proyecto no quiere batallar con derechos de vía y ve que una línea de transmisión, pensando que pasa una línea de transmisión por su predio, ¿sí? Ya no tiene que batallar con tener que conseguir un predio para una subestación ni derechos de vía, él nos puede solicitar la apertura de línea, ¿sí? Oye, pudiera ser que tenga una subestación cercana, que esté a 5 kilómetros. La opción más económica es la línea radial a la subestación de 5 kilómetros, más que hacer toda una subestación de maniobras en 115, ¿sí? Pero de todas maneras pudiera ser que para él sea muchísimo más factible, porque quiere un crecimiento futuro, hacer la apertura de línea, poner la subestación, cederla, ponerla de una capacidad choncha para que cuando él requiera
tenga mayores probabilidades, porque no te estoy, o sea, lo más que te voy a guardar es la capacidad que estamos considerando en tu contrato, ¿sí? Pero tienes la probabilidad alta de que si requieres un incremento de capacidad, pues tú construiste algo lo suficientemente grande como para poder obtenerlo. ¿Qué pudiera ser? Que la opción de 5 kilómetros radial a la subestación más cercana sea muchísimo más onerosa, porque resulta que para poder llegar a esa subestación tienes que batallar con ejido y como 5 personas más que te van a pedir casi lo mismo que te va a costar el proyecto en derechos de vía, por ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, estas son las condiciones generales de qué es lo que se considera en el estudio. Si se fijan, en los estudios no se consideran derechos de vía. De hecho, yo trazo una línea recta casi para poder decir, ¿sabes qué? De aquí a acá, lo más económico es una línea, ¿sí? A menos que tú ya me digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una apertura de línea, bueno, pues yo me voy por esa opción, ¿no? Pero sí consideramos pues, lo que el solicitante pueda querer, ¿no? Ojo, los momentos para pedirlo es la oportunidad con la que podemos hacer las cosas, ¿no? No puedes llegar a medio estudio y decirme, ¿sabes qué? Siempre no quiero línea radial, quiero subestación de maniobras, cuando yo ya casi hice todo un estudio en una línea radial. O sea, el momento en el que debes de poder pedir la infraestructura que requieres es cuando haces la solicitud inicialmente. De lo contrario, podemos caer en una modificación técnica y ya vemos qué pasa, ¿no? Corramos el de regresar. Ok, ya está. Los resultados de los estudios. ¿Qué tienen que contener los resultados de los estudios? Bueno, para el indicativo y el impacto debe contener un resumen principal de los resultados, los datos utilizados para el análisis, escenarios y análisis realizados y elementos que justifiquen las propuestas de infraestructura requerida y en su caso las obras de refuerzo. Para los estudios de instalaciones se consideran los costos estimados de la infraestructura y las obras de refuerzo y también las especificaciones a cumplir para lo que se va a construir. ¿Sí? Los costos para la elaboración de los estudios. Sí, que Carlos, aquí están los costos que preguntaba ahorita. Oye, ¿cuánto cuesta un estudio? Si bien conceptualmente, porque de hecho sí vienen los tiempos máximos ahí, para el proceso máximo sí son tiempos bastante largos. Bueno, sí, si vas a meter por ejemplo, es para una interconexión de una central eléctrica, y dicen, bueno, se pudiera percibir, oye, es que se tarda mucho en hacerse los estudios. Pues sí, si pones un proyecto de 1000 megawatts, claro, porque impacta de manera significativa en el sistema. Requiere un tiempo para poder garantizar la seguridad. No lo meto hoy y mañana me dicen que requiere nada más un interruptor para llegar. No, se requiere hacer todo un análisis completo. Ok, entonces los tiempos pues son bastante relativos. Si tú dices, voy a meter una central eléctrica entre 0.5 y 10 megawatts, los días hábiles máximos son 40. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? 2 meses. 2 meses de estudios. No estoy considerando aquí los tiempos del solicitante, porque tú también tienes que juntar la información, requerir el siguiente estudio, hacer los pagos. Yo no sé si un trámite para realizar un pago, a lo mejor en lo que haces toda la gestión te tardaste 5 días. Esos 5 días no son de estos 40 días, ¿sí? Pero entonces, oye, es mucho tiempo. 2 meses para poder hacer una gestión, bueno, para poder hacer los estudios de un proyecto entre 0.5 y 10 megawatts, puede ser relativo, ¿no? Depende de la urgencia con la que hayas hecho tu planeación, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 285,458 pesos totales, ¿sí? Cada uno de los estudios se paga de manera independiente. Si es entre 0.5 y 2 megawatts, estamos hablando de 142,729 pesos para el estudio de impacto. El de instalación es 142,729 y la validación de requerimientos técnicos 142,729, ¿sí? Contra el beneficio, comparando la seguridad contra el beneficio que vas a tener por meter esa generación, pues esto no es nada, ¿no? Pero todo depende de la perspectiva y la forma en la que se vende, ¿no? Si es un proyecto grande, pues sí, son costos más. Estamos hablando de 4 millones de pesos, 230 días, ¿no? Pero estamos hablando de un proyecto de más de 1000 megawatts, ¿sí? Eso es nada. Que para un proyecto en cuanto a negocio, para un proyecto de 1000 megawatts, 4 millones de pesos no es nada. Yo creo que lo ganan en menos de 1 hora, ¿sí? Entonces, ni en tiempo, porque un proyecto realmente para construcción, solamente de construcción se va a llevar 1 año. Bueno,
Para los centros de carga, ¿cómo funciona? Bueno, igual, el tiempo máximo para un proyecto entre 0 y 10 megawatts son 60 días hábiles. O sea, en 3 meses pudieras tener los estudios. 4, pensando que te tomas un mes para poder hacer las gestiones, ¿no? En 4 meses ya tendrías la infraestructura y la seguridad de que un proyecto ya se puede construir de manera satisfactoria, pues ya no más el tiempo que se tarda en la construcción y en la puesta en servicio. Y estamos hablando de un costo de 428,187 pesos entre 0 y 2 megawatts. ¿Sí? Y bueno, y aquí va subiendo, ¿no? Entre 2 y 4, 535, entre 4 y 6 y va subiendo, ¿no? ¿Sale? Igual los tiempos pues van subiendo. Para un centro de carga especial, pues es un poquito más de tiempo, son 10 días más y el costo pues es relativamente similar. La suspensión de contrato y la inspección, aquí es donde entran, donde cobran relevancia las unidades de inspección. Ojo, las unidades de verificación que tienen que ver con la infraestructura particular principalmente no están directamente mencionadas en el manual, aunque sabemos que se requieren por norma, ¿sí? Pero las unidades de inspección sí están establecidas en el manual. Todo lo que entra en el sistema eléctrico nacional tiene que haber sido inspeccionado por una unidad de inspección, ¿sale? Y la documentación requerida para la formalización del contrato pues es información general de legal, técnica y administrativa, los estudios vigentes, la carta de aceptación de estudios, los permisos de la CRE, solo para interconexiones, la documentación del representante legal, la identificación oficial, el RFC, el plan de trabajo, los documentos que acreditan la posesión del terreno y las garantías financieras. ¿Sí? La inspección. El solicitante deberá iniciar la construcción de las obras conforme lo determinado en los estudios y deberá ser inspeccionado por una unidad de inspección que haya sido acreditada por la CRE para tal fin. En este caso, la unidad de inspección se va a asegurar de que los requerimientos pedidos en el estudio de instalaciones por el SENACE se hayan cumplido a cabalidad. ¿Sale? Y los plazos de atención, bueno, como en la tabla vienen de manera específica los plazos de acuerdo a cada proyecto. Ahorita de manera general, en el mayor de los casos, en el caso donde se pide la máxima capacidad, está hablando de los tiempos máximos, 280 días para una interconexión y 170 para una conexión. Pero ojo, como les decía, estos plazos son si quieres meter proyectos de más de 1000 megawatts, ¿no? Ya vimos ahorita los tiempos para un proyecto mucho más pequeño. Ok, los tiempos intermedios, que son los que no están contenidos en los tiempos de los estudios, son estos. Entre cada estudio tenemos 20 días para hacer la solicitud del primer estudio al siguiente, 30 días si es de instalaciones a contrato. Las ampliaciones de plazo, porque ya existen en este documento, es de hasta la mitad del tiempo establecido en el mismo documento. Es decir, si yo tengo 20 días para solicitar el siguiente estudio, tengo hasta 10 días más, pero se tiene que solicitar previamente. Las ampliaciones de plazo no son automáticas, se tienen que requerir, pero eso te permite tener ya no 20 días, quizá 30 para una solicitud del siguiente estudio y hasta 30 más 15 para una solicitud de contrato, y si es validación de requerimientos técnicos, hasta 120 días más, porque tiene que ser con 365 días de anticipación. Y las aclaraciones, esta parte es muy importante. Dentro de los 20 días que se tienen para solicitar los estudios siguientes, los primeros 15 días es el único tiempo que se tiene para poder meter una aclaración en los resultados del estudio y poder detener los tiempos. Si se mete en el día 16, no es válido para detener tiempos. Si no se mete la solicitud en los siguientes 5 días, pierde vigencia o pierde el proceso administrativo y tenemos que iniciar el proceso otra vez. Sí, y posterior a que se mete una aclaración, bueno, nosotros tenemos 7 días para poder realizar la contestación. Si es una solicitud de modificación de fecha o algo que pues, digamos, no requiere una revisión más puntual, sí, cumplimos con los 7 días. Si requiere una interacción del transportista, pues los 7 días me los come el transportista solo. Entonces, pues dependiendo del tipo de aclaración que se meta, es el tiempo que realmente vamos a tardar. ¿Esos días se refieren a días calendario? Días hábiles. Días hábiles. Días hábiles. 5 por semana. 5 días por semana. Ok. Y garantías financieras. Bueno, toda la infraestructura que se solicita se debe de garantizar precisamente para evitar la especulación de los proyectos. Un proyecto que dice que se va a construir y no se construye, pues tiene ahí un contrato de interconexión o conexión con una capacidad que alguien más sí pudiera tenerla, ¿no? Y entonces ahí estamos teniendo capacidad ociosa en el sistema. Para esto hay garantías financieras.
¿Qué es lo que garantizan? Bueno, número uno, cuestan, para empezar, ¿no? Entonces, a nadie le va a gustar tener ahí 50 megawatts, 40, por ejemplo, si fuera un parque industrial, 40 megawatts reservados. Bueno, un centro de carga, mejor dicho, un centro de carga, no le va a gustar tener 50 megawatts ahí reservados que no esté utilizando porque todavía está haciendo gestiones con su corporativo para ver si se pone o no se pone en México y que le esté costando no sé cuántos miles o millones de pesos tener una garantía financiera. Además de que la misma garantía financiera pues es un monto bastante considerable. ¿Cuánto? La garantía financiera se entrega al SENACE, se entrega para que sea aplicada por el SENACE. Y únicamente puede ser una carta de crédito stand-by. Bueno, ya tenemos más elementos: cartas de crédito stand-by, certificados de tesorería de la Federación a un fideicomiso que designe el SENACE, depósitos en efectivo a un fideicomiso que efecto establezca el SENACE, y ya se publicaron el cómo se va a calcular el monto de las garantías financieras, que ya cambió. Antes eran dólares por megawatt y era lo que resultara mayor entre el presupuesto de obras del estudio de instalaciones y $40,000 por megawatt. Ya ahorita para los proyectos que ya están a través del manual cambia, ya es lo que resulte menor entre el presupuesto de obras del estudio de instalaciones y las obras de refuerzo en UDIs por megawatt. Entonces ya es muchísimo menos onero. Bueno, ya no es tan impactante. Sí es importante, ¿sí? Porque no deja de generar un compromiso, pero ya no es tan grande como se llegó a manejar una garantía financiera bajo los criterios. Bueno, eso es todo. Ahora sí que no sé si alguien tiene alguna duda en cuanto al manual de interconexiones o conexiones. El documento, la verdad es que aquí está muy resumido lo que le platiqué ahorita. Está gigante este documento, por favor, si tienen oportunidad de leerlo, véanlo. Aquí están mis datos, esta es mi tarjeta de presentación. Si alguien tiene alguna duda con respecto al proceso, ¿sí? O tiene algún proyecto, con mucho gusto los puedo atender en mi oficina. Adelante, Inge, no sé si ¿Esa presentación nos puede pasar? Sí, pienso que sí. Aquí aquí el organizador del evento, yo creo que se las va a poder proporcionar. Y bueno, estamos abiertos a recibirlos para que puedan platicar de sus proyectos, y antes de que pudieran a lo mejor meter una solicitud y a lo mejor chocar o equivocarse o cualquier cosa, no hacemos revisión de información antes, no tenemos la suficiente disponibilidad de personal para poder hacer una revisión de eso. Eso sí, por favor, ahí es donde entra precisamente todo el conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Para que ustedes se aseguren de que lo que se esté llenando sea lo más correcto posible. Pero si tienen alguna duda con respecto al proceso, es decir, oye, que tengo esta necesidad, me aplica esto y esto, pues sí podemos platicar, ¿no? Y bueno, es todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Bien, pues muchas gracias al ingeniero Manuel Torres. Él está aquí en la Gerencia de Recontrol Occidental, en Agua Blanca.